Gloria al Señor. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Voy a ponerme mis ojos, lo necesito para leer. La vida pasa, nosotros también, y la verdad es que vamos envejeciendo y necesitamos de otros factores que nos ayuden. Así es que bendecirles una vez más, hermano, en esta noche. No queremos dejar de congregarnos, no queremos dejar de seguir en esta búsqueda. La verdad es que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes, los arrebatan. Esto es hablando, hermano, de estos tiempos. En estos tiempos donde hay muchos obstáculos para que nosotros busquemos de Dios, para que nosotros nos congreguemos. Esa palabra es para estos tiempos también, donde nosotros debemos de usar esa violencia y decir, tomar la determinación y decir, no, voy a apartar este tiempo para oír la palabra de Dios. Voy a apartar este tiempo para congregarnos. Necesitamos hacerlo, hermano. Necesitamos llenarnos de su espíritu. Necesitamos fortalecer nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos dos enemigos en común, lo registra la Escritura. Número uno, el más grande enemigo que nosotros tenemos, voy a decirlo, no tan grande también, pero bueno, dos enemigos tenemos, es la carne, ¿verdad? La carne es la vieja naturaleza, es la naturaleza pecaminosa que cayó allá en el Edén. Entonces, y la heredamos nosotros desde allá, desde el huerto del Edén. Adán y Eva, ellos pecaron, y eso ha venido y nos ha alcanzado a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo murió para salvarnos a nosotros de esos pecados. Y esa vieja naturaleza está en nosotros, esto es, hasta que Cristo venga y Él nos lleve a su presencia, donde nosotros seamos transformados y seamos ya, pues estemos con Él. Y vamos a estar siempre hasta que Dios nos lleve. Y tenemos número dos, el enemigo número dos, pues es Satanás. Satanás. El apóstol Pablo dice de que nosotros no ignoremos sus maquinaciones. Ignorar las maquinaciones son planes, son estrategias. El diablo, él crea estrategia, él crea planes para así poder atacar al creyente. Hace más de 2000 años, Satanás declaró la guerra a la iglesia. Aún más allá todavía de los 2000 años, allá en el huerto del Edén, allá dice la Escritura de que Satanás, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios le dice de que herirá la serpiente, herirá en el calcañar de la mujer, pero su cimiento, hablando del Señor Jesucristo, le pisará la cabeza. Desde allá entonces el diablo le declaró la guerra a los hijos de Dios, y esto es a nosotros. Nosotros no tenemos que ignorar, hermano, ni mucho menos, pasar por alto de que nosotros desde hace mucho tiempo estamos en una guerra espiritual. Te dije que te iba a venir hablando, empezamos este domingo, Dios me ha venido hablando acerca de que nosotros debemos de levantarnos en guerra. Y les he dicho de que esta serie que vamos a estar trayendo es Preparémonos para la guerra. Y una de las cosas que nosotros debemos de prepararnos para la guerra es precisamente que nosotros debemos estar conscientes de que tenemos una guerra, tenemos batallas espirituales. Cuando uno ignora algo, siempre va a ser víctima de esa ignorancia. Pero Dios no quiere que nosotros ignoremos. La palabra del Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice. No es la voluntad de Dios que el pueblo
perezca por falta de conocimiento. Por eso es que Dios manda a sus profetas, Dios manda a sus predicadores, Dios manda a sus maestros para enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de esa ignorancia y nosotros entendamos de que hay batallas espirituales que nosotros debemos de conocer y debemos de lidiar con ellas. Dios nos da de su palabra, nos da de su sabiduría, nos da de su espíritu, nos da de su unción, nos da de su autoridad para que nosotros luchemos contra estas cosas. Por eso es que lo vamos a ver más adelantito, qué es lo que dice. Y así quiero llevarte, hermano, al libro de Efesios en su capítulo 6. Efesios capítulo 6 lo leímos el anterior domingo. No sé si estuviste el anterior domingo, pero vamos ahí. Efesios en su capítulo 6. Gloria al Señor. Y mira lo que dice, hermano. Efesios 6, versículo 10. Versículo 10. Vamos a leer esta pequeña introducción y mira lo que dice. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí está el verso 2, hermano, lo que me da pie para iniciar este tema, este tópico. Mira lo que dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso te decía, hermano, que en primer lugar nosotros debemos de ser conscientes de que nosotros tenemos batallas espirituales que librar cada día. El creyente, una vez tú aceptaste al Señor Jesucristo, he aquí el diablo te declaró la guerra. Y el diablo va a tratar y va a perseguirte para hacerte la vida imposible. Por eso es que a veces te suceden cosas, te pasan cosas y esto, aquello. Y a veces has llegado a pensar y decir de que mejor estaba en el mundo porque desde que me convertí al Señor no salgo de una y dentro en otra y dentro en otra. Esto es ¿por qué? Porque desde el momento que te convertiste al cristianismo, al Señor, he aquí Satanás te declaró la guerra. La palabra del Señor dice de que Satanás, he aquí, él está tranquilo con aquellos. Está él tranquilo con aquellos quienes los tiene bajo su control. Esto es al mundo. Él los tiene como una marioneta, ¿verdad? Él los maneja. Pero luego, cuando uno se convierte al Señor, hermano, he aquí entonces somos cubiertos con la sangre de Cristo, somos salvos, y entonces Él va a tratar, Él va a intentar que de alguna manera, a través del pecado, Él venga a hacernos daño, porque Él ya no tiene potestad, Él ya no tiene autoridad sobre nosotros para ver, pero nuestro pecado es lo que a veces abre puertas. Por eso es que nosotros debemos de ser conscientes, hermano, de que estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla espiritual, y hasta que nosotros no lo entendamos, hermano, siempre vamos a ser víctimas de las tinieblas, víctimas de los males y víctimas del diablo. Debemos de entender y debemos de reconocer que hay una batalla espiritual y por eso Dios nos llama. Te decía de que el anterior domingo Dios me dio un sueño y la palabra rema que Dios me dio fue que nosotros, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, y esta fue la palabra que me dio, por tanto me dijo, tomad toda la armadura de Dios. Eso es la voluntad de Dios, y Dios quiere que nosotros, hermanos, para poder nosotros luchar en contra de las tinieblas, nosotros tomemos toda la armadura de Dios. Y aquí en el capítulo, en Efesios, ahí hay una serie de cosas que Dios nos enseña, que nos tipifica de cómo es la armadura de Dios.
Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Voy a ver si lo toco ahora, si me da el tiempo, pero sin antes hacerte la introducción a todo esto. Entonces, en primer lugar, no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos una batalla espiritual. Quiero llevarte al versículo 10 porque esto es muy importante y que quiero que entiendas. El versículo 10, empezando, mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, por lo demás. ¿Qué es eso por lo demás? Cuando nosotros leemos el contexto antecito, el apóstol Pablo nos está instruyendo, nos está diciendo a nosotros de cómo nosotros debemos de vivir con nuestro prójimo, de cómo nosotros debemos de vivir con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestro cónyuge. Él dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Él dice, mujer, sométanse a su marido y respétenlo, y el marido ame a su mujer. Después va, Dios es con los trabajadores, con los empleados, dice, sométanse, dice las personas, obedezcan a sus jefes, obedezcan a sus amos, hagan el trabajo no para el ojo, sino que como para el Señor. Está dando una serie de instrucciones. Luego está diciendo también, los hijos, sométanse a sus padres, obedezcan a sus padres, honren a sus padres, a su madre y todo eso. Entonces, el contexto es que Dios, el apóstol Pablo nos está enseñando de cómo nosotros debemos de vivir con nuestro prójimo. Y eso es algo que nosotros podemos hacerlo, hermanos. La gente del mundo puede hacerlo. La gente de afuera puede hacerlo. Hay hijos en el mundo que honran a sus padres más a veces que un creyente. Porque eso es algo natural. Eso es algo que uno puede hacerlo. Hay esposos en el mundo, esposas en el mundo que honran y respetan más a su marido que a veces un creyente. Porque eso es algo natural, es algo que se puede hacer. ¿Estamos acá, hermanos? Hay hijos que honran a sus padres, ya lo dije. Hay trabajadores que son más honrados aún los que están en el mundo que a veces que los que están dentro de la iglesia. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros a veces no necesitamos, es el poder de Dios, es esa unción, es esa gracia de Dios para nosotros poder hacer todas esas cosas. Podemos hacerlo naturalmente. Por eso, entonces el apóstol Pablo, él nos da esas instrucciones. Y luego él dice en el versículo 10, por lo demás, ¿qué es eso por lo demás? Aquello que no entiendes, aquello que no puedes, aquellas cosas espirituales que están veladas y que no las conoces, dice, porque así dice la Escritura, nosotros no tenemos lucha contra nuestro prójimo, no tenemos lucha con nuestro cónyuge, no tenemos lucha con aquella persona, sino contra principados, contra potestad, esto es espiritualmente hablando. Por esas cosas, dice el Señor, dice Pablo, por lo demás, por estas cosas, hermanos míos, dicen, necesitan ustedes fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, esas cosas naturales pueden hacerlo uno naturalmente, pero cuando se trata de ir y luchar, hacer una guerra espiritual, luchar en contra de las tinieblas, eso no es con fuerza, eso no es con intelecto, eso no es con un entendimiento humano, sino se necesita es el poder de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Escritura dice, hermano, de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que deben de ser poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas. Debemos entender nosotros esto, hermano, de que hay cosas que nosotros, esta área, esta guerra espiritual, hermano, no es con fuerza, dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Fortaleceos, dice, por lo demás, hermanos míos.
Esas cosas que no entiendes, esas cosas que te agobian, esas cosas que te hacen, esas cosas que no le encuentras salida, en esas cosas, hermano, ve, corre al Señor, fortalécete en el Señor y fortalécete en el poder de su fuerza, porque solamente así vas a poder salir de esa situación, solamente así vas a superar esa situación, solamente así vas a entender qué es lo que está pasando espiritualmente hablando. No podemos luchar en nuestra fuerza. Hay cosas que no podemos luchar en nuestra fuerza. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Por eso, hermano, aquí te dejo bien claro. Hacer guerra espiritual no es nomás agarrar y decir y confesar unas 4 palabras. Necesitamos fortalecernos en el Señor, necesitamos buscar su presencia, necesitamos llenarnos de su Espíritu, necesitamos llenarnos de esa autoridad en el nombre de Jesús, tener esa convicción, llenarnos de fe y pararnos firme en el nombre de Jesús. Necesitamos hacer eso, necesitamos fortalecer en el Señor. No cualquier persona, no cualquiera, no voy a hacer guerra, no. Fortalécete en el Señor primeramente, hermano. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí hay sabiduría y revelación, hermano. Y voy a explicártelo esto luego en otra enseñanza. Que una cosa es fortalecerse en el Señor y otra cosa es fortalecerse en el poder de su fuerza. Te voy a dar un poquito. Te voy a dar un poquito para que vayas entendiendo. La Biblia dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Son cargas que a veces nosotros no podemos lidiar. Son cargas que no podemos llevar. Es muy pesada. Y el Señor dice, venid a mí, porque mi yugo es fácil. Ese yugo es la presencia de Dios. Ese yugo es la unción del Espíritu Santo. En otras palabras, tienes cargas, tienes agobio, no puedes con esas cosas. Lo único que tienes que hacer, dice el Señor, ven a mi presencia. Que la unción, que mi espíritu, esa carga, te la va a alivianar. Yo llevé tus cargas. No tienes por qué tú llevarlas. Amén. Corre, ven a mi presencia. Dios nos llama a que nosotros descansemos, echando, dice, toda nuestra ansiedad sobre Él. Todo. Aquí está, Señor. No importa cuántas arrobas sean tu carga, hermano. Esas arrobas, Dios puede llevarla. Dios puede llevarla. Amén. Estamos acá, hermano. Entendamos esto. Entonces, nos fortalecemos en el Señor. Número 1, dice, hermano, fortalecemos en el Señor. Y luego dice, pero también dice, fortalécete en el poder de su fuerza. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa tiempo. Para nosotros fortalecernos en el poder de la fuerza, en el poder de la unción del Espíritu Santo, en el poder de esa autoridad, hermano, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Esta es la razón por la cual a veces tus oraciones no tienen autoridad, no tienen peso, no tienen esa gloria, no tienen esa unción. Es más, ni te atreves tú a veces a hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque te sientes sin fuerza, pero es precisamente por eso. Porque no nos hemos fortalecido en el poder de su fuerza. Cada vez que vamos a la presencia de Dios solamente le llevamos carga, confesamos nuestros pecados, hacemos peticiones, pero no esperamos en Dios a que Él nos fortalezca en el poder de su fuerza. Por eso te decía que esto es tiempo. Para poder nosotros fortalecernos en el poder necesitamos tiempo, necesitamos pasar tiempo. Un tiempo para sacar todas tus cargas aquí, todas las cargas. Cuando ya Dios ha quitado tus cargas y todo eso, ya te has vaciado, en otras palabras, hermano, hermana. Entonces es cuando viene el Espíritu Santo y empieza a llenarte. Para que Dios pueda llenar una vasija, y esto es algo natural, si tú quieres llenar algo, primero tienes que vaciar lo que tienes y luego llenarlo. Ahí están los dos pasos. Entonces, número 1, vas y te vacías. Llevas esas cargas, tantas cosas que tienen, te vacías en Él, y luego después, entonces, el Espíritu Santo viene y llena.
de esa presencia, de esa unción, ahí es donde ya estás preparado. En el poder de su fuerza. Siempre he enseñado esto. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: Pedro, no habéis podido velar tan siquiera, le dijo. Tan siquiera. Oiga, en otras palabras, lo mínimo que nosotros debemos estar de rodillas delante de la presencia del Señor, 1 hora, le dijo. A veces nosotros queremos que en 5 minutos Dios nos se lleve nuestras cargas, nos libere, nos unja, nos dé ese poder y todas esas cosas. No, güey. ¿No habéis podido velar tan siquiera, dice, 1 hora? Por mi experiencia, hermano, puedo decirte de que para nosotros llegar a alcanzar ese nivel espiritual donde nosotros podamos pararnos en la brecha y combatir a las tinieblas en el nombre de Jesús, por lo menos necesitamos estar 2 horas en la presencia de Dios. 2 horas en la presencia de Dios. Y es ahí donde debemos de perseverar. Esto no es cuento, hermano. No es cuento. Lo he experimentado, lo he vivido. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Todos los hombres de Dios, todos aquellos quienes se pararon en la brecha, todos aquellos quienes Dios ha usado y está usando, son hombres y mujeres de oración que no están un tiempo ahí de microondas, sino que están tiempo en la presencia de Dios, que cuando entran, tal vez entran cargados, entran con carga, pero cuando salen ahí, salen fortalecidos en el nombre de Jesús, con esa fuerza y con ese poder que solamente Dios puede darle a uno. Esto no es cuento, hermano. No es cuento. Es por eso que a veces nosotros vemos los ministerios, vemos la iglesia bien débil. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos fortalecido en el poder de su fuerza. Entiéndelo esto, hermano. Entiéndelo. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora ya lo sabes, hermano, que esa es una de las razones principales por la cual no te atreves, a veces ni te atreves a reprender las tinieblas, porque no hay fuerza espiritual. Debemos de fortalecernos en ese poder. Gloria a Dios. Entonces, fortaleceos en el poder de su fuerza, dice el versículo 11, y vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me está hablando entonces de una vestimenta, que es muy importante, hermano. Es muy importante. Nosotros no podemos ir en contra de las tinieblas si nosotros tenemos áreas, puertas abiertas. Si nuestros escudos, nuestra vestidura no está bien puesta, hermano, vamos a ser víctimas del enemigo. Por eso es que nosotros necesitamos revestirnos de esta armadura. Y no es una armadura física. Tal vez aquí el apóstol Pablo, él lo ilustra de una forma para nosotros poder entenderlo. Pero la armadura espiritual no es una armadura física, hermano. No es que tú te vas a agarrar y te vas a poner un casco, te vas a poner una coraza física, vas a agarrar una espada, ¿verdad? Te vas a poner unas chancletas ni nada de esas cosas, como aquí lo dice. Sino que es espiritual, porque el verso dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. O sea, la batalla es espiritual. Y es espiritualmente que nosotros debemos estar revestidos de esa armadura de Dios. Por eso el versículo 13 dice, por tanto, y esta es la palabra que Dios me dio a mí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y dice toda, hermano, y dice toda. Si algo que nosotros debemos de procurar, hermano, es no dar lugar al diablo. Por eso dice la Escritura, hermano, airaos, dice, pero no pequéis. ¿Para qué? Para que no deis lugar al diablo. Airaos, dice, todos podemos airarnos. ¿Y dónde está el pecado? El pecado está cuando tú hablas palabras
La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina. Y que por tus palabras, dice, serás juzgado, y por tu palabra serás condenado. Y que todos daríamos cuenta, en el día del juicio, dice, daríamos cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Así es que, hermano, entonces no demos, dice, lugar al diablo. Entonces tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. El próximo miércoles voy a continuar con el verso 14. No quiero agrandarlo esto, no quiero extenderlo más, porque quiero que lo dijeras todo esto que te he hablado. Porque quiero también extenderme un poco más acerca de lo que significa la armadura de Dios, porque es muy importante que entendamos lo que significa. Para que el día de mañana, cuando tú salgas de tu casa, querido hermano, querida hermana, tú salgas con toda esa armadura, consciente qué es lo que debes de pensar, qué es lo que debes de decir, qué es lo que debes de hacer, cómo te debes de vestir, cómo debes de andar, porque de eso se trata la armadura de Dios. ¿Y cómo está tu fe delante de Dios? Porque la Biblia dice, ten fe para con Dios, dice. Amén. ¿Ya? Ten fe en Dios, para con Dios. Entonces quiero dejarlo ahí, hermano. Entonces, y que seamos conscientes que, número uno, nosotros tenemos una guerra espiritual. Y que necesitamos nosotros ponernos y revestirnos de esa armadura. Y ponernos en la brecha y luchar y pelear en contra de mis hijos, en contra de mi familia, en contra de mi cónyuge. Perdón, no en contra del cónyuge, sino, perdón, estoy hablando mal. Entonces, en contra del enemigo, para guardar y luchar a favor de mi familia, de mis hijos, de mi casa, de mi cónyuge. En el nombre de Jesús. Debemos de ser conscientes de que hay una guerra espiritual. Amén. Y que Dios nos manda que nosotros nos fortalezcamos en Él. Pero no solamente nos fortalezcamos, sino que también en el poder de su fuerza. ¿Entiende esto, hermano? El deseo de Dios es que busquemos a Dios en oración y que nosotros podamos revestirnos de esa unción, de ese poder, de esa autoridad, y podamos parar firmes, como dice la Escritura. Así es que, hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Quiero orar por ti ahí donde tú estás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te doy, gracias. Gracias por todos mis hermanos, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Esperaremos pacientemente en ti, Señor. Sabemos que tú tienes, mi Dios, planes para tu iglesia. Tú tienes planes para este ministerio, Dios. Tú tienes planes para mis hermanos, Señor. Aquellos, todos quienes están viendo, Dios. Gracias. Tienes un propósito, Señor. Tienes un propósito, Dios. Tienes un propósito y un llamamiento. Gracias, Señor, gracias. Sí, a ti Dios te llama. Dios te llama, Dios te ha hecho un guerrero, una guerrera. Todos fuimos llamados a ser guerreros. Todos. Un día de esto voy a enseñar acerca de esto también. De que todos, de alguna manera, nosotros debemos estar en el campo de batalla. No es que solamente el pastor, no es que solamente el anciano, no es que solamente... Todos fuimos llamados a ser guerreros espirituales. Hay que luchar por la familia, hay que luchar por los hijos, hay que luchar por nuestros seres queridos. Gracias, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén.